Bueno, antes de comenzar esto voy a tomarme unos segundos para orar. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú eres bueno. Gracias porque tu presencia está aquí en medio nuestro. Espíritu Santo de Dios, habla a nuestras vidas en esta mañana y permítenos ser hacedores de tu palabra y no simplemente de Dios. Gracias por tu bendición de estar aquí con nosotros compartiendo y aprendiendo de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, después de haber estado un poquito así alegre, vamos a comenzar nuestro estudio en esta misma actitud de gozo, de alegría. Hoy el estudio, el título se llama Firme ante las dificultades. Firme ante las dificultades. Estamos haciendo unos estudios acerca de las 7 iglesias de Apocalipsis. La semana pasada el hermano Antonio nos habló de la iglesia de Éfeso. Y en esta mañana vamos a estar aprendiendo acerca de la iglesia de Esmirna. Y pueden abrir sus Biblias o pueden ver desde la pantalla. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 del 9 al 11. Ahora bien, Juan recibe una encomienda, ¿verdad? De parte de Dios. Y lo vamos a empezar a leer aquí para tener una breve introducción antes de comenzar en sí el estudio. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. Juan estaba en una isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el espíritu, dice Juan aquí hablando, estaba en el espíritu, no estaba en la carne, no estaba en otro estado, sino en el espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estas son las 7 iglesias que vamos a estar estudiando, donde Jesús le dice a Juan que escriba la visión y que lo envíe, que envíe ese mensaje a los mensajeros de cada uno de esta iglesia, en este caso los pastores, ¿verdad? Los líderes de esta iglesia, de estas iglesias que vamos a estudiar. Entonces, significado de Esmirna. ¿Qué significa Esmirna? Significa mirra. ¿Quién fundó Esmirna? Esmirna es una iglesia que está, como dice la Biblia, en Asia. Actualmente está en Turquía. Y su obispo para ese tiempo se llamaba Policarpo. Policarpo era un hombre, un siervo de Dios que en ningún momento negó su fe en Cristo Jesús. Un hombre que murió como mártir. Cuando fue apresado simplemente por el único delito de proclamar el mensaje de salvación, que lo fueron a buscar para llevarlo preso y darle muerte también, quemado. Él le dijeron que negara la fe, que negara a su Dios, y él le dijo: 86 años tengo sirviéndole a él y no puedo negar a alguien que ha sido tan bueno conmigo, que me ha bendecido. Y le dijo también: bueno, ya que tú no niegas tu fe, vas a morir quemado. No me da miedo un fuego que solamente dura 1 hora. Ténganle miedo ustedes al fuego eterno que arde. Y murió quemado por no negar su fe, por no negar a Jesucristo. Era el obispo en ese tiempo de Esmirna. Esmirna era una ciudad muy privilegiada por sus puertos. Era una que tenía un buen sitio, estaba en un buen sitio estratégico para buena actividad económica. Ahora bien, esta iglesia no tuvo ningún reproche de nuestro Señor Jesucristo. Más bien fue una iglesia que fue como que Dios estaba muy contento con la obra o con el servicio que estaban haciendo ellos, como ellos estaban trabajando. Sin embargo, esta iglesia estaba teniendo 3 padecimientos. Uno de ellos era la tribulación. Tribulación, pobreza y persecución. 3 cosas terribles por las que estaba pasando esta iglesia. Tribulación, pobreza y persecución. Ahora bien, ¿a qué se debía el sufrimiento de Esmirna? ¿Por qué esta iglesia estaba pasando por estas cosas, por esta situación, por este dolor?
Los cristianos de Esmirna se oponían a rendirle adoración a una imagen de un emperador fallecido que se llamaba Tiberio César, quien tenía una estatua allí y debían adorarlo y reconocerlo como el gran Señor. Los cristianos de Esmirna solo reconocían su fe proclamando a Cristo como su Rey y Salvador. Pero allí, los romanos que estaban allí, ellos querían que todos los cristianos de Esmirna o todo el mundo allí en Esmirna le rindiera adoración a esta estatua y que reconocieran a este ídolo como su gran Señor, el super plenipotenciario de allí de Esmirna. Pero la iglesia de Esmirna no, ellos estaban agarrados de Dios, ellos estaban allí como no, mi gran Señor Jesucristo, y es a Él a quien nosotros le vamos a rendir culto, a quien a Él nos vamos a adorar, a quien vamos a honrar y a quien vamos a adorar. Esa era la problemática que había en Esmirna. Y esta situación le trajo gran problema. Les trajo persecución, los perseguían, los trataban mal, les boicoteaban sus negocios, no los dejaban trabajar. Y es por eso que ellos estaban pasando por gran necesidad, por pobreza, por esta situación de persecución por parte de estos romanos, ¿verdad? Entonces comenzamos el estudio aquí. Apocalipsis 2, versículo 8, dice, y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Es aquí Jesús hablando. Jesús se identifica aquí como el primero y el último, el que estaba muerto y ahora está vivo. Es decir, el que crucificaron, pero que resucitó al tercer día y está vivo entre nosotros para darnos vida y vida en abundancia. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y así es que Él se identifica ante nosotros. Yo estoy aquí. Yo estoy vivo, yo no estoy colgado en la cruz, yo no estoy muerto, yo soy un Dios real. Yo soy tu Dios que vino para darte vida en abundancia, para bendecirte, para que tú puedas entender que yo soy Dios, yo soy el primero y el último. Así se identifica Jesús y también se lo dijo a Juan. Lo que leíamos ahorita en el versículo 11, cuando se le presentó a Juan, él dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Antes de decirle que escribiera ese libro y que escribiera un libro, la visión que él iba a ver, él se le presentó también a Juan de esa forma, como el Dios que era el primero y el último, el alfa y la omega. Entonces, dice en el versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Entonces, me gusta mucho aquí cómo Jesús, cómo habla a la iglesia, le dice, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras, yo conozco tu padecimiento, yo conozco tu necesidad, yo conozco por lo que estás pasando, yo conozco, yo no desconozco tu situación, yo estoy aquí y te entiendo. Y en esta mañana, Él nos lo dice a nosotros también, que Él conoce nuestras necesidades, Él conoce nuestros padecimientos, Él ve nuestras lágrimas, Él sabe lo que nosotros vivimos en el día a día, Él sabe nuestras batallas, Él conoce tus luchas. Entonces, Él le decía, yo conozco tus obras y tu tribulación. Y esto me gusta porque muchas veces nosotros estamos pasando por situaciones difíciles y nosotros creemos que Dios no nos escucha. Creemos que es que Dios está tan lejos de nosotros porque la situación por la que estamos pasando no vemos como que una solución al problema. Pero Dios está allí y Él conoce todo. Él no está ausente de nuestras vidas. Y así como no estuvo ausente de los padecimientos por los que estaba pasando la iglesia de Esmirna, tampoco está ausente de nuestra situación. Miren, si hay algún matrimonio que esté pasando por situaciones difíciles, una necesidad económica, una necesidad de salud, una necesidad terrible en nuestras vidas, Él conoce nuestros padecimientos, conoce nuestra situación. Y hoy nos lo quiere dejar saber,
que así como se lo dijo a Juan, que escribiera eso, esa visión por la que, eso que le quería mandar a decir a la iglesia de Esmirna, ese mensaje, Él nos lo dice a nosotros también hoy a través de su palabra, que Él nos conoce, Él sabe todo lo que nosotros vivimos, nuestro día a día. Entonces, y dice, y conozco tu pobreza. ¿Sabe? Hay veces que estamos pasando por situaciones de necesidades, que muchas veces también nos enfocamos en lo que no tenemos. No tengo una casa grande, no tengo esto, no tengo aquello. Pero ¿sabes algo? No es en eso en lo que nosotros debemos enfocar, sino que debemos enfocarnos en que somos ricos espiritualmente. ¿Por qué? Porque nosotros gozamos de la gracia y el favor de Dios. Y somos ricos en eso. Y cuando nosotros entendemos que somos ricos en la gracia y el favor de Dios, las necesidades por las que estemos pasando, nosotros nos vamos a gozar en ellas. ¿Sabes por qué? Porque nosotros entendemos quién está con nosotros. Y si Él está conmigo, yo soy más que vencedor en mis necesidades. Entonces, Él le dijo, yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Tú eres rico. Y aunque yo no tengo lo que yo quisiera tener, aunque no tengo el empleo que yo quisiera tener, aunque no tengo eso que yo anhelo en mi corazón, yo quiero decirte en esta mañana que lo material no es importante. El Señor quiere que nosotros pongamos nuestra mirada en Él y no en las cosas de este mundo. Que pongamos nuestra mirada en lo eterno, en lo invisible, en aquello que Él nos da a nosotros en sus promesas que tenemos en la palabra de Dios. Y que no nos enfoquemos tanto en lo que no tenemos. Nosotros somos ricos porque gozamos de la misericordia de Dios. Somos ricos porque entendemos que hay promesas en la palabra de Dios que nutren nuestras vidas en el día a día, en cada una de nuestras necesidades, en cada una de las situaciones por las que estemos pasando. Somos ricos. Somos ricos y eso es maravilloso. Ay, no tengo esto, yo no tengo aquello. Señor, pero te tengo a ti. Te tengo a ti. Y eso era lo que Jesús le mandó a decir a Esmirna. No importa que te boicoteen tu empresa. No importa que tu empresa no esté marchando como tú quieres. O que tu trabajo, ese trabajo que tú tienes, no importa lo que no tengas ahora, pero me tienes a mí. Yo soy tu Dios, yo soy quien te sustento, yo soy quien te levanto, yo soy quien está contigo todos los días de tu vida. Yo soy tu Dios, yo soy el primero y el último, yo soy el alfa y el omega, yo soy tu Dios. Y en esta mañana tenemos que entender quién es nuestro Dios. Es ese Dios todopoderoso, es el Dios que sustentaba a la iglesia de Esmirna. Y es el Dios que sustenta también la clase, la fuente aquí en esta iglesia. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios a quien servimos. Y tenemos que mirarlo como un Dios grande, como ese Dios que venció a la muerte, como ese Dios misericordioso y poderoso que puede darnos mucho más abundantemente de lo que nosotros pensamos o imaginamos. Amén. Entonces seguimos aquí. Fíjate lo que dice Mateo 5:11. Bienaventurados los que padecen persecución, porque de ellos es el reino de los cielos. Puede que en tu trabajo estés pasando persecución, gente que te está molestando en tu trabajo injustamente. Puede que haya alguna persona que injustamente te está acusando o te señala, porque nos van a señalar. Nos van a señalar, así como señalaban a la gente de Esmirna, a nosotros también nos van a señalar. ¿Sabes por qué? Porque no se le tira piedra al árbol que da más fruto, sino que al que da fruto, a ese, es quien le tiran fruto, ¿sabes? Para tumbarlo, para derribarlo. Pero es allí donde nosotros tenemos que entender que bienaventurados, felices, bienaventurados son los que padecen persecución, son aquellos a los que señalan, a los que maltratan, porque de ellos es el reino de los cielos, dice la palabra de Dios. Entonces, 2 Corintios 6:10 dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres,
mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Mire, nosotros, sea cual sea la situación por la que estemos pasando, debemos tener una actitud siempre de gozo, de alegría. Yo no tengo esto, pero te tengo a ti, Señor. Por eso dice esta palabra, no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Poseemos todo porque lo tenemos a Él. Él es suficiente en nuestras vidas. Segunda de Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Somos enriquecidos porque lo tenemos a Él en nuestros corazones. Y eso es una riqueza que nadie puede entender, solamente nosotros que hemos creído en nuestro Salvador. Entonces, como vemos, Jesús conocía de la situación de Esmirna. No era nada desconocido para él. Él conocía la tribulación por la que estaba pasando. Conocía la pobreza, todas las necesidades que estaban pasando ellos. Pero también conocía la persecución por la cual ellos estaban pasando. Entonces, en esta mañana nosotros tenemos que entender que nuestro Dios es nuestro Dios maravilloso. Que porque estemos pasando, así como la iglesia de Esmirna está pasando, pasó por lo que pasó, nosotros, que aunque estemos pasando por situaciones, a lo mejor no son similares a lo de la iglesia de Esmirna. Pero hay muchas partes en el mundo, como las iglesias de China, que tienen que congregarse escondidos en sótanos, porque son perseguidos y los meten a la cárcel. Hay iglesias también demasiado pobres, como en Haití, en Venezuela. Imagínese por un momento usted y piense, ¿qué sería de mí si yo viviera en Haití? ¿Qué sería de mí, Yundina, si yo viviera en Cuba? ¿Qué sería de mí, Yundina, si yo viviera en Venezuela, en esos barrios pobres que hay allá? ¿Qué sería de mí? Usted es bendecido, somos bendecidos, porque el Señor nos ha traído aquí, miren, sillas confortables. Con esto, todo esto es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y no es que no lo tenga con aquellas iglesias, también lo tiene, pero es para reflexionar y que tenemos que darle gracias a Dios por las oportunidades que nos ha dado. Entonces es bueno siempre reflexionar en eso. Ahora bien, ya conocemos los padecimientos de esta iglesia, ¿verdad? Ahora hay dos consejos que Dios le manda a decir a esta iglesia. Dos consejos. El primero es ser fiel. Sé fiel. No, perdón, no temas. No temas. La palabra no temas, dicen, yo no las he contado para serles sincero, dicen que aparece 365 veces en la Biblia. Como que un día para cada día del año. Y el otro consejo que les da es ser fiel. Y lo vamos a leer ahorita, ¿verdad? En el versículo 10. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No temas en nada. No temas, sé fiel. Y eso nos lo dice hoy el Señor a nosotros. No temas por la situación que estás pasando. Sé fiel hasta la muerte. Mire, hay cristianos que cuando están pasando por situaciones difíciles en su vida, comienzan a pelear con Dios. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Qué te hice, Dios? ¿Y por qué tengo que vivir estas situaciones? Y se alejan de la iglesia y se alejan de los caminos de Dios y comienzan a cuestionar su fe. Cuando Dios le dice a Esmirna y nos lo dice a nosotros, no temas, sé fiel. Entonces, dice que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El diablo siempre va a sacar provecho cuando estamos pasando por situaciones difíciles. En la mente siempre nos va a atacar, en situaciones que van a querer robar nuestro gozo. Y nosotros tenemos que entender que muchas veces las situaciones que vienen a nuestra vida vienen es para que el Señor nos quiere llevar a un nivel espiritual diferente, más alto.
Yo recuerdo cuando estábamos pasando por la prueba en mi familia, yo sí le preguntaba a Dios, ¿por qué nos estamos viviendo esta situación? ¿Por qué? O sea, ¿por qué estamos pasando por esto? ¿Por qué tú nos permites vivir esto? Y entendí que si no hubiésemos pasado por ese momento, yo no estuviera parada aquí frente a ustedes. Fue una escuela para mí. Fue un tiempo de aprendizaje y de entender que todo lo que vivimos en nuestras vidas, todo obra para bien. Todo obra para bien. Entonces, y el enemigo siempre va a querer sacar provecho de la situación. Y dice aquí, y tendréis tribulación por 10 días. Esto pudiera verse, quiere decir que a lo mejor ellos iban a enfrentar las 10 persecuciones de los 10 emperadores más fuertes que tuvieron ellos, ¿verdad? Otros piensan que era que su tribulación iba a ser muy leve, que no iba a durar mucho tiempo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, hay recompensas también para aquellos que se mantienen fieles en el Señor. Hay recompensas. Una de las primeras recompensas es yo te daré la corona de la vida. Es probable que esto lo dijo Jesús, es porque Esmirna era una ciudad que era privilegiada porque hacía muchos juegos deportivos, había muchos eventos deportivos y los que ganaban le daban como una corona de laureles. Entonces por eso él le decía que él les iba a dar la corona de la vida. Esto significa la vida eterna. Entonces si nosotros nos esforzamos en mantenernos fieles en cualquier circunstancia de nuestra vida y nos mantenemos agarrados de él, nosotros vamos a alcanzar la corona de la vida. Y la otra recompensa es, serás vencedor de la segunda muerte. Y esto lo vamos a encontrar en el versículo 11. Dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Todos sabemos que todos vamos a enfrentar la muerte, la separación del espíritu del cuerpo, ¿verdad? Pero no vamos a enfrentar la segunda muerte, que esto significa el juicio, que van al infierno. Porque nosotros vamos a estar, ya conocemos de Dios, ya hemos recibido a nuestro Salvador, entonces no vamos a sufrir de esa segunda muerte. Una vez que vemos todo esto y ante la persecución despiadada de los romanos a la iglesia de Esmirna, se desprende aquí 5 afirmaciones de este estudio, ¿verdad? La primera afirmación que podemos aprender aquí de este estudio, 1, la reputación de Cristo es mejor que la de este mundo. La reputación de Cristo es la mejor que de este mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que ser valientes porque no somos ciudadanos de este mundo. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Nuestro Salvador es un Salvador resucitado y eso nos debe animar. Entonces, la reputación de Cristo es mejor que la de este mundo. Número 2, el reconocimiento de Cristo es mejor que el reconocimiento del mundo. Como les decía, la palabra yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Sé de las blasfemias que esos dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Estas personas cuando dicen que eran personas que se creían, decían que eran judíos, pero no eran judíos. Y Jesús los llamaba sinagogas de Satanás. Y esto ahora también podemos decir que esto no está exento en estos tiempos, porque como vemos hoy día, iglesias que están predicando herejías, iglesias que tienen pastores homosexuales y nos están señalando a aquellos que llevamos una vida aprobada por la palabra de Dios y comienzan a señalarnos que no tenemos amor por el prójimo, que somos homófobos, que somos intolerantes. Esas podemos decir hoy día que son sinagogas de Satanás. Aquellos que comienzan a vivir un evangelio de prosperidad. No, si tú eres pobre y andas sin carro y no tienes ni esto y aquello, es porque estás en pecado, no es cristiano, eso no es de Dios, eso no está en la palabra de Dios. Podemos decir que también son sectas y tenemos que tener mucho cuidado allí, ¿verdad? Entonces, en segundo lugar, el reconocimiento de Cristo, lo que le decía, es mejor que el reconocimiento del mundo.
Jesús vivió 3 años diarios bajo sentencia de muerte. Conoció la presión a diario. Soportó tribulación y sufrimiento. Por eso Jesús le dice a la iglesia de Esmirna, yo viví esto, porque él vivió tribulación. Los 3 años diariamente que los perseguían para encarcelarlos, para tirarle piedra, todo eso. Jesús vivió 3 años diarios bajo sentencia de muerte, conoció la presión que están soportando. Por eso le decía, conozco tu tribulación, tu sufrimiento, yo lo viví, dice Jesús. El que no tenía lugar donde reposar su cabeza y fue más pobre que las zorras del campo y las aves que él mismo creó, yo conozco tu pobreza. El que recibió azote y fue crucificado, flagelado en una cruz, dice Jesús, yo conozco tu persecución. Por eso que Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Número 3, las riquezas de Cristo no son las riquezas de este mundo, somos ricos. Pero, Yundina, ¿cómo es esto que somos ricos? Tenemos tesoros hechos en el cielo. Nos pueden quitar todo, pero no nos pueden quitar eso que tenemos que nos ha dado Cristo, ¿verdad? Somos bendecidos. Entonces, no temas, sé fiel. Número 4, el reconocimiento que Cristo hace del tiempo es mejor que el reconocimiento del tiempo que hace el mundo. Dios no se adelanta ni se atrasa. A veces nos angustiamos, pero Dios siempre tiene un final para todo. Los echarán en la cárcel por 10 días. Jesús estaba preparando a la iglesia para un sufrimiento que sería leve. El tiempo vuela cuando nos divertimos, pero cuando estamos en problemas, el tiempo es lento. Segundo de Corintios 4:17 dice, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús y no en las cosas de este mundo. Número 5, las recompensas del Señor son mejores que las recompensas de este mundo. Santiago 1:12 dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Segunda recompensa, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Lucas 12:4-5, para terminar este bloque, Lucas 12:4-5. Dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. Entonces, mis hermanos, Dios nos dice en esta mañana, sé fiel, no teman, sé fiel. Vamos a pasar por situaciones difíciles, vamos a vivir momentos que no queremos vivir, pero Dios nos dice, no temas, sé fiel. Hay recompensas para aquellos que se mantienen fieles en Cristo Jesús. Y no nos entristezcamos cuando estemos pasando por situaciones dolorosas, cuando las cosas no vayan como nosotros queremos que vayan. La iglesia de Esmirna es un modelo a seguir. Dios estaba contento con lo que ellos estaban haciendo. Aunque las cosas que ellos estaban viviendo no eran las más favorables, Dios estaba contento con ellos. Y solamente le dijo, hijitos míos, no teman, sean fieles, sean fieles. En este mundo vamos a tener aflicción, pero Dios ha vencido al mundo y estamos con Él, lo tenemos a Él. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a vivir situaciones muy tristes, aquellos que vamos a llorar, que nos van a entristecer, pero Dios está con nosotros. Dios está contigo, Dios está conmigo y Él nos ama y Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestras vidas. Pero ¿qué nos toca a nosotros? Mantenernos fieles a Él, que nada nos desanime, que las cosas de este mundo no nos desanimen, sino que nosotros nos mantengamos porque hay recompensa. Alcanzaremos la corona de vida, esa que Él ha preparado para cada uno de nosotros. No nos desanimemos, no nos enfriemos, no nos pongamos las miradas en las cosas de este mundo porque no es importante, sino que pongamos la mirada en el autor y consumador de la fe que es nuestro Señor Jesucristo. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos donde vemos cosas horribles,
pero tenemos a Cristo en nuestra vida y Él nos ama y tenemos su palabra. Agarrémonos de esa palabra y tengamos esa agilidad para leer la palabra de Dios con su sabiduría, con el discernimiento que viene de Él. Eso es lo que necesitamos en estos tiempos, discernimiento. Necesitamos de Dios, necesitamos de Él en todo. Nos van a señalar, vamos a sufrir persecución, no sabemos de qué forma. Y algunos dicen que puede ser por las cosas que estamos viviendo ahorita de los problemas de género y eso, que vamos a recibir persecución. Hace poco tuvimos un alcalde aquí que quería revisar los mensajes de los pastores de la iglesia para ver si era aprobado o no era aprobado. Estuvo eso aquí. Estaba yo reciente cuando llegué a este país. Fue así. Vamos a tener persecución, pero nos tenemos que mantener fiel, porque Dios ha prometido la corona de vida para esos hijos que se mantengan fieles. Así que, mis amados hermanos, sigamos el ejemplo de Esmirna, porque en esta mañana nos inspira. ¿Hay alguna pregunta que usted quiera hacer, algún aporte? Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque hoy nos recuerdas que aunque pasemos por situaciones difíciles, Señor, tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Tú eres digno. Y gracias porque te tememos a ti, Señor. Y en esta mañana nos agarramos de ti, Señor. Nos agarramos de ti, Señor. Gracias porque tú estás en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra iglesia, Padre. Ayúdanos a ser siervos fieles, Padre. Que nos mantengamos agarrados de ti, Señor, en todo momento, en todas circunstancias, Señor. Gracias, Jesús. Nosotros en esta mañana te damos gloria y honra y te damos muchas bendiciones, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Amén, amén. Muchísimas gracias, hermana Gina, por sus palabras, y esperamos que Dios las use y que nos ayude a tener una convicción, no solamente a escucharlas. Mis hermanos, anuncios, simplemente recuerden que hoy la iglesia ha separado el parque de diversiones de Typhoon, Texas. Entonces, si les gusta ir a mojarse, bañarse, ahí va a estar la iglesia de las 6:30 a las 9:30 de la noche, para que tengan una diversión. Llévense a sus hijos, llévense a quien quiera. Boletos los hay en línea donde los pueden comprar, o pueden comprarlos inclusive ahí a la hora de entrada. Son únicamente $15. Recuerden que tenemos hasta el día 30 de este mes para traer donaciones para el programa de Navidad en julio. Es traer una cajita poniendo regalos para un niño o una niña, con diferentes sugerencias. No sé si tengamos todavía volantes ahí atrás, aunque es lo que puedo usar, pero hasta el día último de este mes van a estar recogiendo esas donaciones. También nos dejaron aviso por parte de Cypress Christian Ministries, que es un ministerio con el cual colabora la iglesia, donde la iglesia reparte útiles escolares, o más bien les da útiles escolares a ellos y ellos los reparten. Van a tener y estar ofreciendo clases de inglés y clases de educación del GED. Entonces, si alguno de ustedes necesita información para usted o para alguien de su familia, la información está ahí atrás. Y por último, pero no menos importante, necesitamos a alguien que nos ayude con contactar a las personas que visitan, mandar entre semana una tarjetita que la iglesia proporciona, y necesitamos a alguien que nos ayude en el ministerio de oración, porque necesitamos estar unidos y necesitamos tener
un número o alguien donde podamos decir si alguna persona del grupo necesita algo, hay alguien que pueda coordinar todo y nos hable a todos y necesitamos orar por nuestro hermano o nuestra hermana por esta necesidad. Entonces, si a usted le mueve el corazón, si Dios le llama a hacer algo así, nomás comuníquese con mi esposa. Y yo creo que con esto, no sé si hay algún comentario o alguna pregunta. No, muchísimas gracias por esta clase y estamos así despedidos. Que Dios les bendiga. Acábense la comida porque después no nos traen.